En México contamos con 41 centros de justicia penal federal. En algunos estados, como Baja California y la Ciudad de México, hay 3, y en otros, como en el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas, 2 en cada entidad. En los centros de justicia penal federal se desarrollan juicios orales bajo las reglas del sistema penal acusatorio, desde la audiencia inicial, la etapa intermedia, hasta el juicio. Estos centros son administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. En estas salas, defensoras y defensores públicos federales brindan sus servicios gratuitos a las personas que son presuntas responsables de un delito, para que puedan ejercer su derecho a una defensa adecuada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Verónica González y en esta ocasión vamos a hablar con la licenciada Ivonne Mares Aedo. Ella es defensora pública federal y nos va a compartir sus experiencias, sobre todo qué se hace en un centro de justicia penal federal. Descríbenos un poco, licenciada. Lo que se realiza es verificar el control de la detención, que esa detención se haya realizado conforme a derecho, que no haya vulneración de derechos respecto de la integridad de las personas, que no haya una demora en la puesta a disposición por parte de los agentes policiales, que realmente se cubran los requisitos, las exigencias legales para dictar un auto de vinculación, o en su caso puede ser un auto de no vinculación a proceso, determinar si hay una procedencia de una medida cautelar, para efecto de que la persona pueda gozar de su libertad, o bien de la prisión preventiva. De ahí, bueno, viene lo que es la cuestión ya de determinar si se formó la imputación por parte de la Fiscalía, ver realmente cuál es el hecho que se le está atribuyendo, en qué clasificación jurídica se encuentra, y ya de ahí lo que sigue es realmente verificar si se puede se puede optar por una medida de como una solución alternativa, ¿no? Alterna, o bien que sería un procedimiento abreviado, y en su caso ya en caso de que se considere que no hay las condiciones, pues sería para pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa intermedia, en donde se va a analizar qué tipo de pruebas son las que se tienen que llevar ante el juez de enjuiciamiento. Y ya en la parte final, pues es lo que es el juicio en general, donde ya se depuraron las pruebas y ya se pone a disposición del juez el debate para determinar si realmente cuáles fueron las pruebas con las que se va a llevar el juicio, y los argumentos finales respecto de la defensa, la teoría del caso de cada defensa en particular. ¿Qué tipo de delitos se resuelven en estos centros de justicia penal federal? Digamos, no por cualquier delito te llevan a un centro de justicia penal. Sí, no, básicamente son delitos del orden federal, como podrían ser en general los que mayor se conoce es portaciones de arma de fuego, del uso exclusivo, sin licencia, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos los delitos de los que pertenecen a la ley de instituciones de crédito, delincuencia organizada, privación de legalidad de la libertad en modalidad de secuestro, pues todos los de naturaleza penal, delitos ambientales, contemplados en las leyes federales o en las leyes generales. Bien, y en estos casos, en el centro de justicia, ¿en qué momento el defensor público federal presta sus servicios? Presta sus servicios cuando a solicitud, en este caso del juez de control, que es el que como garante de derechos fundamentales, es el que solicita, si no cuentan con un abogado particular, él se designa a un defensor público federal a efecto de que brinde el servicio de defensa penal a los justiciables. Y esto con el propósito de que tengan esta defensa adecuada, ¿no? No cualquier persona te puede defender. Sí, no, realmente lo que se requiere es una defensa técnica, integral, adecuada, para poder hacer efectivos esos derechos y representar los intereses de los representados. Anteriormente se contemplaba que cualquier persona, inclusive una persona de confianza, podía representar a las personas, pero eso era una vulneración de derechos, por lo cual actualmente pues se debe de reunir este requisito, debe de acreditarse con que se encuentre el registro ante la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, el juez al dar inicio de las audiencias se verifica que se encuentre con una cédula profesional y licenciado de Derecho, para poder tener participación e intervención en los procesos. Bien, ¿cuál sería el primer paso, abogada? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando el juez te llama y te dice, bien, aquí está esta persona, necesita de la defensa? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero es pues entrevistarnos con nuestro representado a efecto de hacerle saber sus derechos. Tiene que ser una entrevista en privado,
como lo marca la norma fundamental, y explicarle todos sus derechos, que los comprenda, hacerle saber en qué consiste la diligencia que se va a llevar a cabo, para poder que él tenga un conocimiento previo y explicarle pues de qué es la dinámica de la diligencia y qué es lo que se va a llevar a cabo. ¿Ahí detectas tú, por ejemplo, la condición de la persona? No sé si la golpearon, si la torturaron. ¿Puedes notar esas cosas en esta primera entrevista? Pues por lo general es como que nosotros hacemos ese tipo de, llenamos un acta de entrevista donde precisamente se verifican esas condiciones para poderla someter al control jurisdiccional, efecto de ver si hay un tipo de tortura, una violación a sus derechos humanos o inclusive si pertenecen a un grupo vulnerable, para poder en este caso a lo mejor acceder a un intérprete, acceder a un defensor bilingüe y poder realmente garantizar plenamente sus derechos. Bien, y esos servicios corren por cuenta del instituto, ¿verdad? Claro, ajá. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema, ¿no? Sí. ¿Cómo es que también se ofrecen estos servicios de intérprete? No se vayan, regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso y estamos conversando sobre los servicios que ofrece la Defensoría Pública Federal en el caso en el que se encuentran en centros de justicia penal federal. Nos comentabas qué pasa si la persona es quizás pertenece a una comunidad indígena, ¿de qué manera les brindan ustedes la defensa? Pues digo, la Constitución, la norma fundamental, marca que debemos verificar ese tipo de condición de vulnerabilidad a efecto de designar a un intérprete. El Instituto Federal de Defensoría Pública actualmente cuenta con defensores bilingües y a veces se requiere de un intérprete y buscamos apoyo de asociaciones que realmente hablen las lenguas que se requieren para poder realmente garantizar una defensa adecuada. También en el caso de migrantes, ¿no? Sí, de migrantes, de personas extranjeras, de la misma forma se tiene que garantizar ese derecho para que realmente haya un conocimiento completo y pleno de las personas para saber qué es lo que se está abordando en su proceso y puedan ellos a través de nosotros ejercer sus derechos. Quiero invitarte a ver una pieza que preparamos con algunas inquietudes que tienen las personas, sobre todo las que acuden a los centros de justicia penal federal. Vamos a verla. Vinimos a un centro de justicia penal para conocer cuáles son las inquietudes en materia de derechos humanos de las personas que hoy visitan a sus familiares. Acompáñenos. Es injusto que nos estén cobrando. Quiero saber si es verdad que nos tienen que estar cobrando o realmente no. Quiero saber, quiero una asesoría para que sepamos y podamos defender nuestros derechos como ciudadanos. Los derechos que yo pediría es que nos respetaran, meterles abasto a nuestros familiares, pues porque muchos dependemos de esa ayuda. Entonces yo como soy discapacitada dependo de la ayuda de mi hijo y hay que pagar en la aduana para poder pasar las cosas. Tratamos de ajustarnos a los requisitos que nos solicitan ahí. Y pues digo, ya saben, por ejemplo, le dicen uno no pasar con cinturón, no traigo cinturón, digo, ¿para qué otras cosas, otros objetos, llaves, que dicen ellos que no debe pasar? Algunas frutas, piñas, cosas de eso, que tiene que ir ya procesadito. Y bueno, pero pues no traemos nada de eso. Por lo demás, digo, no hemos tenido queja al menos de parte de mi sobrino, no hay problemas.
¿Qué se necesita para que esto se agilice? Porque realmente son 3 años y está en ingreso, no lo han consignado. Eso es lo que yo le haría la pregunta a un abogado o no sé aquí, pero pues aquí no nos dejan preguntarle, nomás así nos dejan pasar y ya. Y pues yo quiero saber cuál es mi derecho para poder pasar a ver al papá de mi hija y mi hija poder pasar a ver a su papá. Ese es el derecho que yo pues quiero saber, o quiero saber con quién me puedo comunicar o acercar para que me dé información sobre esta persona. Bueno, abogada, ahí veíamos, mi compañera Magali está a un lado, ¿verdad?, del Centro de Justicia Penal Federal, que se encuentra justo, son vecinos del reclusorio sur de la Ciudad de México. Algunas personas, a mí me llama la atención la parte de la corrupción, ¿no? Ellos quieren entrar a ver a su familiar y les piden dinero, ¿no? O quieren llevarle comida y también está así. Sí, digo, lamentablemente lo que muestran las cápsulas o el sondeo que se realizó es en relación a las condiciones de internamiento propiamente. Efectivamente, cada Centro de Justicia Penal Federal cuenta con un reclusorio que se encuentra a un costado, y pues realmente es todo lo que nos están comentando el público es en relación a la forma como ellos entran para ingresar alimentos, para ver a sus familiares, pero realmente ahí no depende del Centro de Justicia Penal Federal, sino realmente son cuestiones por normatividad de los propios reclusorios. Entonces aquí realmente lo que se buscaría sería que hubiera una cooperación interinstitucional a efecto de que estas malas prácticas por parte de servidores públicos de seguridad penitenciaria pues eviten estar haciendo ese tipo de actos pues indebidos, ilegales, porque realmente eso está fuera de la ley. El que se pida dinero, el que se revisen los alimentos, a veces pues son por cuestiones de seguridad, la cuestión de que se revise perfectamente cuál es la comida que se lleva, que no se permite entrada de diversos objetos porque pueden poner en riesgo la seguridad de los propios internos. Pero creo que hay una parte de sensibilidad por parte de la autoridad penitenciaria de evitar hacer ese tipo de prácticas, y también pues que la gente también evite también fomentarlas, ¿no? Abogada, y en este caso ustedes como defensores públicos, defensoras, están haciendo valer los derechos de quienes están en prisión, ¿no? En este caso, por ejemplo, para recibir las visitas, digamos de adentro, ¿no? Sí, nosotros como defensores públicos estamos al pendiente cuando los familiares desean a veces ingresar y que no conocen los requisitos. Realmente el requisito es un requisito muy sencillo. La persona que se encuentra privada de la libertad tiene que anotar en un Cardex a las personas, a los familiares a los que él desea que ellos ingresen. Entonces ya ellos con su CURP, con su credencial de lector, ellos pueden acceder a visitar a sus familiares. ¿Qué pasa en el caso de los niños? Los niños están protegidos en atención al interés superior del niño. Ellos tienen el derecho de convivencia con sus padres, con las personas privadas de su libertad. Entonces, tiene que ser garante el Estado para permitir que esos menores ingresen bajo ciertos parámetros a visitar a sus padres. Otra de las inquietudes que comentaba uno de los señores que vimos en pantalla decía que se agilice el caso, ¿no? O sea, que los procesos sean más rápidos. Sí, pero realmente ahí es cuestión de pues de los términos que se van estableciendo en los procesos. Y de cada caso en particular. De cada caso en particular. Entonces aquí nosotros como Defensoría Pública Federal lo que se trata, lo que impulsamos es que efectivamente los tiempos pues se acorten para evitar pues sí, procesos largos, desgastantes, porque al fin de cuentas quien resiente esa privación de la libertad pues es la persona y sus familiares. Bien, abogada, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas cuáles son los retos que enfrentan ustedes como defensoras y defensores públicos federales ahí en los Centros de Justicia Penal Federal. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos.
Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos en la parte final del programa de hoy. Abogada, ya nos decías, ¿no? Prestas tus servicios en la parte inicial, digamos, en la detención, a ver si no fue arbitraria, si no hay tortura, pero después, ¿qué otros derechos se pueden ver vulnerados y que tú puedas ayudar a la persona? Pues el derecho a la no autoincriminación, que es particularmente que los representados decidan si quieren declarar o no declarar. Entonces se les hace del conocimiento ese derecho para que ellos lo ejerzan y decidan y determinen si lo hacen efectivo o no. El derecho también puede ser el derecho a una asistencia consular, en el sentido que sea un extranjero, a efecto de que su embajada pueda acudir ante el juez y garantizar sus derechos como extranjero. El derecho a una presunción de inocencia, que siempre que se le presume inocente hasta antes de que se demuestre lo contrario. Otro derecho podría ser el derecho igual a la integridad, que ya lo hemos visto, a la integridad personal, que no estén torturados, que esas declaraciones que en su momento dado se emitieron realmente sean sin violaciones a derechos humanos y que hayan sido de forma libre y espontánea, sin mediar tortura. Pues el derecho a una defensa adecuada, que comprende todos estos derechos, que realmente se les haga un conocimiento total y pleno, una asistencia informada, que ellos sepan realmente en qué consiste su proceso. ¿Ahí qué retos se enfrentan ustedes? Porque ustedes, los abogados, sin duda, ¿no?, manejan este lenguaje, incluso durante las audiencias, ¿no? ¿Cómo haces esta defensa para que la persona que tú estás defendiendo sepa, ¿no?, y en este lenguaje accesible? Pues es realmente utilizar un lenguaje coloquial para que la gente pueda conocer y pueda entender de lo que estamos tratando, de lo que trata su proceso, pues ser sensibles, ser un poco, pues yo creo que humanos al momento de ubicarnos en el contexto donde ellos se encuentran, ver realmente quién es la persona que está siendo procesada, que está siendo juzgada, para poder nosotros de esa forma efectiva materializarlo y hacerlo del conocimiento del juez que va a resolver sobre su caso. Y hoy en día ya estamos hablando también, porque antes se hablaba de juzgar con perspectiva de género, pero ahora también se habla de hacer una defensa con perspectiva de género. Sí, en efecto, se tiene que analizar el contexto donde se dio la conducta que se les está atribuyendo, para poder verificar si hay alguna asimetría de poder, para poder verificar bajo qué circunstancias se dio la comisión del hecho delictivo, y poder entonces hacerlo del conocimiento, someterlo a la jurisdicción del juez, para que verifique y para que analice al momento de determinar y tomar su fallo ese tipo de contextos que realmente beneficia a nuestro representante. Supongo que cuando tú te entrevistas ya con la persona que vas a defender es un momento clave. Pues sí, porque realmente ahí uno empieza a armar su teoría del caso, empieza a analizar realmente qué pruebas o qué tipo de medios de convicción se pueden llevar a cabo para hacer una buena defensa, realmente ser objetivos, que eso creo que la mayoría de todos los defensores públicos tenemos que ser objetivos para ver el caso en particular, saber qué retos, saber qué es lo que nos vamos a encontrar, y más que nada hacerlo del conocimiento del juzgador. Abogada, ¿tú qué le dirías a las personas que en general sienten como, pues, un defensor es alguien que va a defender a alguien que cometió un delito, ¿no? Y van a querer, pues, ponerlo en libertad? ¿Cuál es el sentido? Explícanos por qué es importante que una persona, al margen de que haya cometido una conducta ilícita, tenga un abogado. Pues primero porque es un derecho fundamental que consagra nuestra Constitución y los tratados internacionales, y en segundo lugar porque realmente lo que nosotros verificamos o lo que nosotros ejercemos en representación de los intereses de los justiciables es que tengan un debido proceso y que realmente no se le violen sus derechos. Y que no significa que van a salir en libertad propiamente, ¿no? Pues no, realmente no. O sea, eso ya será, eso ya es competencia del juzgador determinar si en base a a las pruebas que se desahogaron en su presencia, en base a los argumentos que esgrimieron las partes, él determinará el sentido del fallo. Simplemente pues, nosotros garantizamos ese derecho a que ellos tengan una defensa adecuada, se respeten sus derechos de debido proceso y pues tengan una adecuada defensa. Finalmente, ¿cuál es en tu experiencia, que sabemos que ya llevas, ¿cuántos años llevas como? 19 años. 19 años. En esos 19 años, abogada, ¿cuáles son los retos que enfrenta una defensora pública federal
cuando está brindando sus servicios en estos centros de justicia penal federal? Pues a veces creo que la indeterminación o la incertidumbre de las personas, que creo que falta un poco más de conocimiento de los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública, porque a veces lamentablemente se dejan engañar por abogados particulares que ellos les ofrecen pues una realidad o una realidad mágica de que su familiar va a salir, de que no tiene mayor problema. Entonces ese es uno de los retos que enfrentamos, porque a veces la verdad las defensas ya las dejan avanzadas bajo cierta estrategia que para nosotros a veces no es la adecuada. Entonces es como encauzar lo que ya dejó un abogado particular, y ganarse la confianza. Ajá, y ganarse la confianza de los representados. Entonces ahí es donde tú pondrías, digamos, o sea, el principal reto. Sí, que ganar la confianza y que ellos realmente estén conscientes de que pues el servicio que se presta es gratuito, profesional, de calidad. Bien, pues muchísimas gracias, abogada, por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias. Gracias a usted también por su atención y a mis compañeros de producción. Soy Verónica González y los invito a que se queden en la señal de Justicia TV.